¿Y si te dijera que lo que creíste toda tu vida sobre el diezmo podría no ser exactamente lo que la Biblia enseña? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría sacudir tu fe o fortalecerla como nunca antes. En miles de iglesias del mundo, cada domingo se repite la misma frase: el que no diezma, roba a Dios. Pero, ¿y si ese versículo ha sido malinterpretado por siglos? ¿Y si el diezmo, tal como lo practican hoy, no es una ley divina, sino una tradición humana? Este video no busca ofender, sino revelar lo que muchos líderes callan y lo que muy pocos se atreven a decir en voz alta. La historia del diezmo no empezó en una iglesia moderna, ni en un sermón motivacional sobre prosperidad. Empezó miles de años antes, con un encuentro misterioso entre Abraham y un sacerdote enigmático llamado Melquisedec. Pero antes de llegar ahí, debemos entender algo. La palabra diezmo no siempre significó dinero. En la Biblia, el diezmo era producto de la tierra, de cosechas, de ganado, no billetes. Y sin embargo, hoy el mensaje ha cambiado drásticamente. ¿Por qué? ¿Quién lo cambió? ¿Y con qué propósito? Hay pastores que dicen: Dios maldice al que no diezma. Otros aseguran: si no das, no prosperas. Pero, ¿de verdad Dios condiciona su bendición al dinero? ¿O acaso el diezmo era parte de un antiguo sistema que ya no aplica al creyente moderno? Este es el tipo de pregunta que muchos temen hacer, porque las respuestas podrían alterar todo lo que conocemos sobre la relación entre fe, generosidad y obediencia. Y justo ahí empieza nuestro viaje. Un viaje entre textos antiguos, verdades olvidadas y manipulaciones modernas. Porque detrás del diezmo hay 3 secretos bíblicos que tu iglesia probablemente nunca te explicó. 3 verdades que no solo revelan el verdadero propósito de dar, sino también quién se ha beneficiado del silencio. Lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que ves tu ofrenda, y quizá la forma en que ves la fe misma. Pero antes de descubrir el primer secreto, hay que responder una pregunta más incómoda. ¿Es realmente obligatorio el diezmo para los cristianos hoy? Esta pregunta, tan simple, ha dividido congregaciones, arruinado amistades e incluso silenciado a pastores que se atrevieron a cuestionarla. Porque desafiar la enseñanza tradicional del diezmo no es solo un acto de curiosidad teológica, es tocar uno de los nervios más sensibles del sistema religioso moderno: el dinero. La verdad incómoda es que muchos creyentes nunca han leído por sí mismos lo que la Biblia dice sobre el diezmo. Han confiado ciegamente en lo que se les predicó desde el púlpito, sin notar que, en el Antiguo Testamento, el diezmo no era una ofrenda voluntaria, ni tampoco una transacción espiritual. Era un impuesto agrícola impuesto a las tribus de Israel, para sostener a los levitas, el único grupo sin tierras propias. En otras palabras, el diezmo no era dinero para Dios, era sustento para el sacerdocio levítico. Y si ese sacerdocio ya no existe, ¿por qué seguimos aplicando una ley que dependía de él? Muchos líderes lo saben, pero callan, porque aceptar que el diezmo bíblico ya no es una obligación significaría desmontar una de las estructuras económicas más antiguas de las iglesias. Una estructura que, desde hace siglos, garantiza poder, control y estabilidad financiera. Así que el silencio se convierte en un escudo. No cuestiones lo que funciona, dicen. Pero, ¿funciona para quién? Las Escrituras nos invitan a la verdad, no al miedo. Jesús jamás pidió el diezmo. Ni una sola vez en los Evangelios se le oye decir: «Dadme la 10ª parte». En cambio, habló de algo mucho más radical: dar con el corazón, no por obligación, sino por amor. Lo que en realidad sostenía su ministerio no era un sistema económico, sino la entrega voluntaria de quienes creían en su mensaje. Sin embargo, esa libertad fue reemplazada por una doctrina que asegura: si no das, Dios no te bendecirá. Y justo aquí se revela el primer secreto bíblico del diezmo. Un secreto que muchos líderes prefieren mantener oculto, porque derrumba el pilar de la obligación
y revela la esencia de la gracia. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Durante siglos, el diezmo fue exactamente lo que la ley ordenaba: parte del fruto de la tierra, no del salario. Pero algo comenzó a moverse en la historia, silenciosamente, como una sombra que se desliza entre los pasillos del poder religioso. Cuando Israel fue llevado al exilio y el templo fue destruido, los sacrificios y los diezmos se detuvieron. Sin altar, sin sacerdocio levítico, el sistema dejó de funcionar. Sin embargo, siglos más tarde, cuando la Iglesia institucional comenzó a expandirse bajo el Imperio Romano, reapareció la necesidad de un método de financiamiento estable. Y así, un antiguo principio agrícola fue transformado en una obligación económica. Ya no se trataba de cosechas ni ganado. Ahora, el diezmo se aplicaba sobre monedas y oficios. Lo que antes era una celebración de provisión se convirtió en un deber religioso. En el siglo IV, cuando el cristianismo se fusionó con el poder político, los líderes eclesiásticos comenzaron a reinterpretar las escrituras para justificar el cobro del diezmo en dinero. No porque la Biblia lo exigiera, sino porque el sistema lo necesitaba. Nació entonces una teología de conveniencia. Dar es obedecer. No dar es rebelarse contra Dios. Y así, la culpa reemplazó a la gratitud y la obligación reemplazó al amor. Mientras tanto, el mensaje original de Cristo, dad gratuitamente, como recibisteis gratuitamente, quedó sepultado bajo montañas de oro, templos y estructuras que se enriquecieron en nombre de la fe. El diezmo dejó de ser un símbolo de adoración y se convirtió en una herramienta de control. Y el silencio de los siglos reforzó la mentira. Si no diezmas, estás maldiciendo tu vida. Pero la verdad es que ninguna maldición puede alcanzar a quien ha sido redimido por la gracia. Ningún porcentaje puede comprar la bendición de un Dios que ya lo dio todo en la cruz. Y justo cuando crees haberlo entendido todo, aparece el segundo secreto bíblico del diezmo, uno que revela qué significa realmente robarle a Dios y por qué ese versículo se ha usado como arma espiritual durante siglos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Cada vez que se pronuncia esa frase, el silencio se apodera del templo. El aire se carga de culpa. Algunos bajan la mirada. Otros buscan el sobre en su bolsillo. Es uno de los versículos más usados y más temidos en toda la Biblia. Malaquías 3:8-10 se ha convertido en el estandarte de la doctrina del diezmo obligatorio. Pero, ¿y si te dijera que ese texto no fue escrito para ti? Que las palabras «traed todos los diezmos al alfolí» no se dirigían a la iglesia, sino a los sacerdotes corruptos del antiguo Israel. Sí, leíste bien. Cuando Dios dijo «me habéis robado», no hablaba al pueblo en general, sino a los líderes espirituales que desviaban las ofrendas. El contexto completo del libro de Malaquías lo deja claro. El profeta no estaba reprendiendo a las familias humildes que no diezmaban, sino a los sacerdotes que se quedaban con lo que no les correspondía. Sin embargo, con el paso del tiempo, este texto fue aislado, sacado de su contexto y convertido en un arma de manipulación. Se repite desde los púlpitos como una amenaza. Si no diezmas, estás robando a Dios. Pero el verdadero robo ocurre cuando se usa la palabra para infundir miedo y no verdad. Y aquí se esconde el segundo secreto bíblico del diezmo. Dios nunca pidió el diezmo como condición para bendecir, sino como una prueba de justicia para un sistema que ya no existe. La maldición de Malaquías no se aplica al creyente que vive bajo la gracia de Cristo, porque Cristo llevó toda maldición en la cruz. Lo que una vez fue ley, fue consumado con su sacrificio. Entonces, ¿por qué seguir viviendo bajo la sombra de una amenaza que ya fue anulada? Esa es la pregunta que desarma templos y rompe cadenas, porque cuando comprendes que el diezmo ya no te ata, te vuelves libre. Y un creyente libre da con alegría, no por temor. Sin embargo,
aún queda un misterio mayor, el que explica por qué muchas iglesias prefieren mantener viva la obligación del diezmo, aunque sepan que su fundamento bíblico se ha disuelto. Ese misterio es el tercer secreto bíblico del diezmo, y su revelación puede transformar por completo cómo entiendes la fe, la generosidad y el poder. Las luces del templo iluminan el escenario. La música sube, las manos se levantan, las emociones hierven. En ese momento, el predicador toma el micrófono y, con voz firme, lanza la frase que muchos ya esperan. Dios va a abrir las ventanas de los cielos para los que den su diezmo hoy. Algunos corren al frente con sobres en la mano, otros lloran, otros dudan. No quieren perder la bendición, no quieren robarle a Dios. Así se construye el ciclo: emoción, promesa, miedo, obediencia. Y cada semana se repite, como una liturgia moderna del sacrificio. El mensaje suena convincente. Se apoya en versículos, en testimonios de prosperidad, en palabras llenas de fuego y esperanza. Pero debajo del fervor hay una distorsión peligrosa. Se ha convertido el acto de dar en una transacción con Dios. Un trato espiritual donde el creyente entrega dinero a cambio de milagros. Y ese no es el Evangelio. Jesús nunca vendió bendiciones. Nunca prometió multiplicar riquezas a cambio de monedas. Lo que ofreció fue algo infinitamente más valioso: vida eterna, libertad, redención. Sin embargo, la teología de la prosperidad encontró en el diezmo su herramienta perfecta. Promete abundancia inmediata, pero oculta una verdad incómoda. Muchas veces, los únicos que prosperan son los que están en la cima del sistema. Los templos crecen, los autos se multiplican, las luces brillan, mientras el creyente común sigue creyendo que la fe se mide por su capacidad de pagar. Y es aquí donde aparece el tercer secreto bíblico del diezmo. El diezmo moderno ya no se trata de fe, sino de poder. Un poder sutil, espiritual y económico que ha moldeado la estructura de la iglesia contemporánea. Un poder que no proviene del espíritu, sino del control sobre la culpa, porque quien controla el temor del creyente, controla su bolsillo, y quien controla su bolsillo, controla su voz. Y ese poder, disfrazado de obediencia, es el que Jesús vino a destruir. En la siguiente parte, descubrirás cómo este sistema se infiltró en la historia de la fe y cómo la Biblia ya había anunciado su caída siglos antes. El sol caía sobre Jerusalén y el templo resplandecía con oro y mármol. Miles subían con ofrendas en mano, buscando el favor de Dios. Pero dentro, el sonido de las monedas chocando contra las mesas se mezclaba con el balido de los animales y los gritos de los cambistas. La casa de oración se había transformado en un mercado, un negocio disfrazado de devoción. Allí, entre la multitud, entró Jesús. Su mirada era fuego, su voz, trueno. Sin pedir permiso, tomó unas cuerdas e hizo un látigo. Volcó las mesas, esparció las monedas y gritó con autoridad: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Esa escena no fue solo un acto de ira santa, fue una profecía, un espejo del sistema que volvería siglos después. Porque la historia se repite, y hoy el sonido de las monedas sigue resonando, pero con otro nombre: diezmo. Lo que en aquel tiempo eran cambistas, hoy son sistemas de prosperidad. Lo que antes era el templo, hoy son las instituciones que prometen cielos abiertos a cambio de billetes. La diferencia es que, ahora, el látigo de Jesús ya no se escucha en los pasillos, pero su mensaje sigue siendo el mismo. Y aquí se revela finalmente el tercer secreto bíblico del diezmo. El diezmo se transformó en una herramienta humana para reemplazar la dependencia del Espíritu Santo por dependencia de una institución. No fue Dios quien estableció ese nuevo sistema. Fueron los hombres que temieron perder el control sobre las almas libres. El verdadero poder del creyente no está en lo que da, sino en lo que entiende, porque la revelación libera más que la obligación. Cristo no vino a fundar templos de oro,
sino a encender corazones vivos. No pidió dinero, pidió entrega, no exigió porcentajes, ofreció gracia. Y ese mensaje es tan peligroso para el sistema, que durante siglos ha sido maquillado, censurado y reemplazado por un evangelio de cuotas y recompensas. Pero la historia no termina aquí, porque si el diezmo fue distorsionado, ¿qué enseña realmente la Biblia sobre dar? En la siguiente parte descubriremos el principio que reemplazó al diezmo y que podría restaurar la pureza perdida de la fe. Después de la resurrección de Cristo, algo extraordinario ocurrió. No hubo sobres, ni formularios, ni porcentajes escritos en piedra. Lo que nació fue una comunidad viva, movida por amor y no por obligación. En Jerusalén, los primeros creyentes compartían todo lo que tenían. Nadie decía, esto es mío, sino, esto es de todos. Hechos 4:34 lo dice con claridad. No había entre ellos ningún necesitado. Aquellos hombres y mujeres habían sido transformados por una verdad tan poderosa que la codicia perdió sentido. No diezmaban, daban voluntariamente, con gozo, sin cálculo, sin miedo. Mientras los templos de piedra aún recordaban los sacrificios antiguos, los cristianos vivían un nuevo tipo de sacrificio, el del corazón. No daban por cumplir una ley, sino porque comprendían que lo que tenían no les pertenecía. Ya no había levitas ni alfolíes. Había amor, compasión, hermandad. El Espíritu Santo los movía a dar exactamente lo que hacía falta, no lo que una norma les exigía. Era una economía celestial basada en fe, no en obligación. Y el resultado fue sobrenatural. Milagros, multiplicación, unidad, poder. Pero pronto, esa pureza empezó a incomodar. A medida que la Iglesia crecía, también crecía la tentación de organizar, de controlar, de administrar el flujo de recursos. Lo que había comenzado como una corriente libre del Espíritu empezó a ser canalizado por manos humanas. El deseo de mantener el orden terminó convirtiéndose en una estructura, y las estructuras siempre buscan estabilidad. Fue ahí donde el concepto del diezmo volvió a surgir, como una solución eficiente para financiar la expansión, pero a costa de la libertad espiritual. Los primeros cristianos nunca midieron su fe por cuánto daban, sino por cuánto amaban. Ese fue el verdadero secreto de su fuerza. Y justamente ahí se encuentra el principio divino que reemplazó al diezmo. Una ley que no se escribió en tablas de piedra, sino en el corazón. Porque cuando el amor gobierna, ya no se necesita la obligación. Pero para entender ese principio, debemos mirar más allá del templo, más allá de la religión, y escuchar la voz del mismo Jesús. Jesús nunca habló del diezmo como requisito de sus seguidores. Lo mencionó solo una vez, para confrontar la hipocresía de los fariseos, quienes daban el 10% de todo, pero descuidaban lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Les dijo, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. No los elogió por dar, sino por su corazón vacío, porque lo que Jesús buscaba no eran porcentajes, era verdad interior. Un día, sentado frente al arca de las ofrendas, observó cómo los ricos echaban grandes cantidades. Pero de pronto, se acercó una viuda pobre y depositó 2 pequeñas monedas. Entonces dijo algo que derrumbó todos los sistemas religiosos de su tiempo. Esta viuda dio más que todos. En esas pocas palabras, Jesús redefinió el dar. Mostró que la ofrenda no se mide por la cantidad, sino por el sacrificio, por el corazón, por la intención. No importa el valor material, sino el valor espiritual del acto. Y aquí se revela el principio divino que reemplazó al diezmo, el principio de la gracia voluntaria. Dar no porque se debe, sino porque se ama, no para comprar bendiciones, sino para expresar gratitud. En el reino de Dios, el valor de la ofrenda no está en su monto, sino en su motivación. Pablo lo resumió con una frase que debería estar escrita en fuego. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.
Esa es la verdadera economía del cielo. No se basa en leyes, sino en libertad. No en porcentajes, sino en propósito. El creyente que da por amor está más cerca del corazón de Dios que quien diezma por miedo, porque el amor siempre da más de lo que la ley exige. Este principio, sin embargo, es peligroso para los sistemas que se sostienen del control, porque la gracia no se puede contabilizar, ni manipular, ni encerrar en sobres. La gracia libera y el amor multiplica. Pero si esto es verdad, si el dar bajo la gracia reemplaza al diezmo de la ley, ¿por qué sigue siendo tan difícil romper ese ciclo? ¿Por qué tantos creyentes sienten culpa cuando no diezman, aunque su corazón esté dispuesto a dar de otras formas? En la próxima parte, descubrirás el arma más poderosa del sistema religioso, la culpa espiritual, disfrazada de obediencia. Cada domingo, millones de creyentes escuchan una frase que ha viajado siglos desde los púlpitos antiguos: si no diezmas, estás robando a Dios. La advertencia se repite con solemnidad, mientras el corazón de quienes escuchan late con ansiedad. Y ahí comienza el ciclo: culpa, miedo, obediencia. Lo más sutil y a la vez más poderoso es que este mensaje no se basa en la Biblia completa, sino en fragmentos aislados, descontextualizados y aplicados de manera que crean dependencia emocional. El mecanismo es simple pero letal. Primero, infundir miedo. Si no das, la maldición caerá sobre tu vida. Segundo, ofrecer recompensa. Si das, Dios te bendecirá con prosperidad. Y tercero, controlar el flujo. Establecer estructuras que aseguren que el dinero llegue a las manos correctas, mientras la congregación siente que está cumpliendo un mandato divino. Es un sistema tan antiguo como sofisticado, y funciona, porque mezcla espiritualidad con emociones profundas, mezclando fe con obediencia condicionada. Esto es exactamente lo que Jesús confrontó cuando reprendió a los fariseos: la religión convertida en regla, la adoración convertida en transacción. La culpa espiritual es, hoy, la herramienta que mantiene vivo un diezmo que ya no es obligatorio. Mientras los creyentes temen perder bendiciones, las instituciones prosperan. Mientras el corazón se angustia por no dar, las arcas se llenan. Y nadie quiere decir la verdad, que la verdadera ofrenda no se mide en dinero ni en porcentaje, sino en entrega genuina. Y aquí está la paradoja que muy pocos revelan. La Iglesia moderna, sin saberlo o sabiéndolo, perpetúa un sistema que reemplaza la libertad por miedo, la gracia por obligación y el amor por control. Pero la Biblia tiene la última palabra, porque quien entiende el principio de la gracia voluntaria rompe cadenas, y el secreto no termina en la culpa. Hay un último nivel que explica cómo distinguir entre dar con libertad y caer en la trampa de la manipulación espiritual. En la siguiente página, revelaremos el clímax de esta historia, el momento en que la verdad sobre el diezmo moderno y su manipulación se confronta con la libertad de la fe verdadera, y cómo cualquier creyente puede liberarse hoy mismo de este ciclo milenario. Imagina por un momento que todas las enseñanzas sobre el diezmo que creíste ciertas se derrumban ante tus ojos. Los sobres, las predicas, las amenazas disfrazadas de advertencias, todo empieza a perder peso. Lo que antes era miedo, ahora se convierte en claridad, porque comprender la verdad es como encender una luz en un cuarto oscuro. De repente, ves todo lo que estaba oculto y ya nada puede manipular tu corazón. Ese es el clímax de la historia, la libertad. La libertad de dar sin temor, la libertad de decir no a la obligación disfrazada de mandato divino, la libertad de entender que la bendición no se compra con un porcentaje, sino que se recibe a través de una relación genuina con Dios. Quien internaliza este principio rompe un ciclo que ha durado siglos, el ciclo de la culpa, del miedo y de la obediencia forzada. Porque la verdad más peligrosa para el sistema no es la falta de diezmo, sino la fe consciente. Una fe que da por amor y no por obligación. Una fe que entiende que la gracia ya lo ha dado todo,
que el Espíritu Santo es el proveedor y que la bendición verdadera no depende de monedas ni sobres. Y es aquí donde se revela la confrontación final. Cada creyente tiene hoy la opción de decidir si sigue alimentando un sistema basado en manipulación o si abraza la libertad que Cristo ofrece. Y cuando eliges la libertad, algo extraordinario sucede. La verdadera generosidad emerge. No es calculada, no es forzada, no busca recompensa inmediata. Fluye desde un corazón que entiende que el diezmo, tal como lo enseñó la tradición moderna, no es la norma de la fe. Es una elección histórica que puede ser redimida, y redimirla significa devolver al dar su verdadero propósito: amor, gratitud y libertad. Pero esta liberación no es solo individual. Tiene un efecto multiplicador. Rompe cadenas de miedo en familias, en comunidades, en congregaciones enteras. Porque cuando un creyente da desde el corazón, inspira a otros a hacer lo mismo. Y la Iglesia, cuando se mueve por amor y no por obligación, se transforma de templo de transacciones en comunidad viva de fe. El próximo paso es crucial. Descubrir cómo aplicar este principio en tu vida diaria, cómo vivir la fe liberada de culpas y aún así ser generoso y prosperar, sin que la manipulación te toque jamás. Liberarse del ciclo del diezmo obligatorio es solo el primer paso. La verdadera transformación ocurre cuando aprendes a dar desde el corazón, con libertad y propósito. Pero, ¿cómo hacerlo en un mundo donde la culpa y la tradición todavía susurran en tu oído cada domingo? La respuesta comienza con una decisión consciente: reconocer que la bendición no depende de porcentajes, sino de tu disposición interior. Primero, revisa tu motivación. Antes de entregar cualquier ofrenda, pregúntate: ¿estoy dando por amor o por miedo? Esta simple reflexión cambia todo. Cuando das por amor, tus recursos se convierten en instrumentos de cambio real, no en tickets para la bendición. Segundo, da de manera intencional. Observa tus talentos, tiempo y recursos. La generosidad no se limita al dinero. Puede ser tiempo, apoyo, conocimiento o servicio. Cada acción cuenta, y cada acto sincero honra a Dios. Tercero, involúcrate en tu comunidad. La Biblia no habla solo de dar en privado, sino de participar en el bienestar común. Comparte con quienes lo necesitan, invierte en proyectos que generen impacto positivo y hazlo con alegría, no con obligación. Así, cada acción se convierte en testimonio de fe, no en cumplimiento de una ley. Cuarto, rompe el miedo heredado. Cada vez que sientas culpa por no cumplir con un porcentaje, recuerda: Cristo ya llevó todo mal sobre la cruz. La verdadera libertad consiste en dar sin esperar recompensa, confiando en que tu fe genuina siempre será suficiente. Y por último, educa a otros. Habla sobre esta verdad. Comparte la diferencia entre obligación y libertad, y ayuda a que más personas comprendan que la fe no es un contrato financiero, sino una relación viva. Cuando aplicas estos pasos, algo sorprendente ocurre. La generosidad deja de ser una carga y se convierte en una fuerza que transforma vidas, congregaciones y hasta tu propia experiencia espiritual. Y mientras aprendes a vivir así, estarás preparado para enfrentar la verdad final que todos temen: cómo la Iglesia moderna puede redimir el diezmo y devolverle su propósito original, sin perder el poder espiritual que Cristo enseñó. Imagina una iglesia donde el diezmo no sea un requisito, sino una herramienta de libertad y servicio, donde cada creyente pueda dar con alegría, sin miedo, sin culpa, y donde los recursos se usen para construir vidas, no para engordar arcas vacías de poder. Esta visión no es utópica, es exactamente lo que la Biblia enseñó y lo que los primeros cristianos practicaron. El problema no está en dar, sino en cómo se ha enseñado a dar. Una iglesia que realmente comprende el principio de la gracia voluntaria transformaría el diezmo de obligación en un acto de fe consciente. Los líderes dejarían de usar versículos aislados para infundir miedo y, en cambio,
Enseñarían a los creyentes a discernir entre dar por amor y dar por manipulación. Los programas financieros se transparentarían, las ofrendas se canalizarían hacia obras de impacto real, y cada acción se celebraría como un acto de adoración, no como un cheque de seguridad espiritual. Lo más controversial de esta transformación es que amenaza estructuras consolidadas. Cuando los creyentes dan libremente, sin presión, las arcas ya no dependen de la culpa. Los templos podrían perder dinero, sí, pero ganarían algo infinitamente más valioso: la confianza y el compromiso genuino de su congregación. La prosperidad ya no se mide en sobres ni en números, sino en corazones transformados. Y lo más épico de todo, esta iglesia liberada se convierte en un ejemplo vivo del Evangelio. No promete bendición a cambio de dinero, muestra bendición a través del amor, el servicio y la generosidad real. Aquí, el diezmo ya no es una cadena, sino un recordatorio de que la verdadera ofrenda siempre surge de un corazón dispuesto, guiado por la gracia. Pero antes de que creas que todo es teoría, en la siguiente parte vamos a explorar historias reales de creyentes que rompieron el ciclo de miedo y dieron desde la libertad, y cómo sus vidas se transformaron de formas que ninguna obligación podría haber logrado. María, una joven madre en un pequeño pueblo, decidió romper con la tradición del diezmo obligatorio. Cada domingo, en lugar de llenar el sobre, dedicaba su tiempo a servir a los necesitados. Visitaba a ancianos, ayudaba a familias con alimentos y enseñaba a niños a leer. Al principio sintió culpa. ¿Estoy robándole a Dios?, se preguntaba, pero luego recordó las palabras de Jesús sobre la viuda que dio 2 monedas. Lo importante no era la cantidad, sino la intención del corazón. Con cada acto de amor, descubrió una bendición inesperada. Su familia experimentó paz, oportunidades y milagros cotidianos que ningún sobresalario podría haber comprado. En otra ciudad, Juan y Pedro, líderes de una pequeña comunidad cristiana, decidieron transparentar todas las ofrendas y enseñar a sus miembros a dar con libertad. Algunos temieron perder ingresos, otros dudaron, pero pronto notaron algo extraordinario. Las personas dieron más que antes, no por obligación, sino por convicción. Los recursos se multiplicaron, las vidas cambiaron, y el espíritu de unidad y alegría superó cualquier temor o presión. La libertad no solo liberó corazones, sino también multiplicó impacto real. Incluso en la Biblia encontramos ejemplos similares. Los primeros cristianos compartían sus bienes según lo que cada uno tenía, y no había ningún necesitado entre ellos. Hechos 4:34. Nadie calculaba un porcentaje, nadie daba por miedo. Todos daban desde el corazón. La diferencia entre dar bajo obligación y dar por gracia no es solo teológica, es práctica y transformadora. Estas historias revelan una verdad poderosa. Cuando damos desde el amor y la libertad, los milagros ocurren. Cuando la fe se convierte en una relación y no en un contrato financiero, cada acto de generosidad se multiplica en bendición tangible, emocional y espiritual. Y ahora, la pregunta que debes hacerte es inevitable. ¿Estás listo para romper tus cadenas y experimentar la verdadera libertad de dar? Cuando un creyente decide dar desde la libertad y no desde la obligación, algo profundo ocurre. Su vida se transforma, su iglesia cambia y su comunidad siente la diferencia. Ana, una maestra de secundaria, dejó de dar el diezmo obligatorio y empezó a ofrecer su tiempo y recursos a proyectos de educación y ayuda social. Sus alumnos comenzaron a prosperar, su familia encontró paz y la iglesia donde servía vio un despertar espiritual que ningún sobresalario había generado. La libertad se convirtió en catalizador de milagros cotidianos. Pero no solo se trata de historias individuales. Cuando una congregación entera adopta este principio, los resultados son extraordinarios. Iglesias que antes dependían de la culpa y la presión, empezaron a experimentar una generosidad auténtica. Programas de ayuda, viajes misioneros, centros comunitarios
Y lo más controversial, los ingresos reales aumentaron sin necesidad de forzar a nadie. La lección es clara. El miedo genera cumplimiento, pero el amor genera multiplicación. Incluso las estructuras religiosas más rígidas pueden transformarse. Líderes que comprendieron el principio de la gracia voluntaria comenzaron a educar, no a amenazar, a inspirar, no a manipular. La comunidad se fortalece, los vínculos se profundizan y la verdadera misión de la Iglesia, transformar vidas, se convierte en una realidad palpable. Y todo esto sin que ningún miembro sienta culpa por no dar un porcentaje específico. Lo que antes parecía imposible, una iglesia y una comunidad generosa sin imposición, es ahora una posibilidad real. Porque cuando el corazón manda y no la obligación, la fe se activa, la generosidad se multiplica y la gracia fluye libre. Pero queda un paso final: comprender cómo esta libertad se traduce en una vida cotidiana de impacto y propósito, y cómo romper definitivamente el ciclo del diezmo obligatorio para siempre. Vivir la libertad del dar no es un acto aislado, es un estilo de vida que transforma cada área de tu existencia. Primero, comprométete a evaluar tu motivación antes de cualquier ofrenda. ¿Das por amor, gratitud y propósito, o por temor y obligación? Haz de esta reflexión un hábito semanal. Cada vez que decidas dar, que sea desde la conciencia de que estás participando en algo mayor que tú, algo que impacta vidas y honra a Dios sin manipulación. Segundo, diversifica tu generosidad. No se trata solo de dinero, sino de tiempo, habilidades y recursos. Enseña, ayuda, guía, acompaña. Cada acto voluntario suma y multiplica en la comunidad y en tu propio crecimiento espiritual. Así, tu generosidad no queda limitada por un porcentaje, sino que fluye desde la plenitud de tu corazón. Tercero, comparte la visión. Conversa con tu familia, tu iglesia y tus amigos sobre la libertad de dar. Romper el ciclo de miedo requiere coraje y testimonio. Cuando otros ven tu ejemplo, se sienten inspirados a actuar desde la gracia y no desde la obligación. Cuarto, establece metas intencionales. Decide cada mes dónde quieres impactar, cuánto tiempo y recursos quieres ofrecer, y luego observa cómo Dios multiplica tu esfuerzo. No es una fórmula mágica, es una invitación a vivir en sincronía con su propósito, sin sobres ni miedo. Y quinto, mantente arraigado en la palabra. Jesús enseñó que dar con alegría refleja un corazón transformado por la gracia. Cada vez que eliges dar libremente, estás afirmando que la fe no se compra ni se fuerza, sino que se vive, se respira y se comparte. Este estilo de vida permanente convierte la generosidad en una expresión natural de tu fe, libera tu corazón y rompe cadenas que siglos de tradición intentaron imponer. Cuando un grupo de creyentes decide dar desde la libertad y no desde la obligación, el efecto no se limita a lo personal. La iglesia y la sociedad también cambian. Imagina una congregación donde nadie teme dejar de dar un porcentaje fijo, pero todos participan activamente en proyectos que transforman vidas. Programas de educación, ayuda social, misiones comunitarias. La comunidad se fortalece, los vínculos se profundizan y el espíritu de cooperación reemplaza a la manipulación. El cambio es radical, porque rompe lo que siglos de tradición consolidaron. Un sistema donde el miedo controla el bolsillo y la culpa controla la conciencia. Cuando los creyentes dejan de dar por temor, los templos funcionan como centros de presión, no de servicio. Cuando dan desde el amor, se multiplican los resultados espirituales, emocionales y sociales, y se demuestra que la prosperidad verdadera no depende de porcentajes, sino de generosidad genuina. Este impacto se extiende más allá del templo. Familias reciben ayuda real, jóvenes encuentran oportunidades y comunidades completas prosperan sin depender de doctrinas manipuladoras. Incluso los líderes que entendieron el principio de la gracia voluntaria comenzaron a invertir de manera más eficiente, priorizando impacto real sobre ingresos forzados. La transparencia reemplaza al control,
La colaboración reemplaza a la coerción y la verdadera misión de la Iglesia, cambiar vidas, se convierte en una realidad tangible. Lo más polémico es que este modelo contradice años de enseñanzas tradicionales, pero su evidencia es irrefutable. Cuando la libertad gobierna, la generosidad se multiplica, la fe se fortalece y la Iglesia cumple su propósito sin manipular, sin amenazas y sin sobres llenos de culpa. Este es el final del ciclo de miedo que comenzó con los cambistas en el Templo de Jerusalén y que llegó hasta nuestros días. Un sistema que parece indispensable, pero que puede ser redimido por la gracia. Para convertir la libertad del dar en un estilo de vida permanente, es necesario un plan concreto que transforme tanto tu corazón como tu entorno. Primero, establece rutinas conscientes de generosidad. No se trata de cumplir un porcentaje, sino de decidir semanal o mensual dónde y cómo impactarás vidas. Esto puede ser con tiempo, habilidades o recursos, siempre con intención y alegría. Segundo, crea un registro de impacto. Anota cómo tus actos de generosidad benefician a otros y cómo transforman tu propia fe. Esto no convierte el dar en obligación, sino en un testimonio visible de que la libertad produce resultados tangibles. Tercero, involucra a tu familia y comunidad. Comparte la visión. Invita a otros a participar y celebra los logros conjuntos. Al ver los frutos de dar desde la libertad, la Iglesia deja de ser un lugar de presión y se convierte en un catalizador de cambio real. Cuarto, educa y comunica. Explica a tus amigos y líderes por qué la gracia voluntaria reemplaza la obligación. Romper el ciclo de culpa requiere que más personas comprendan la diferencia entre dar por miedo y dar por amor. El conocimiento colectivo fortalece la comunidad y protege a los creyentes de manipulaciones futuras. Quinto, mantente arraigado en la palabra. Medita en los ejemplos de Jesús y los apóstoles, en cómo la generosidad surgía del corazón y no de la obligación. Permite que estos principios guíen cada decisión de dar y cada acción que beneficie a otros. Si aplicas estos pasos, tu vida se transformará, tu fe se profundiza, tu comunidad se fortalece y tu Iglesia se convierte en un espacio donde la gracia y la generosidad reemplazan al miedo y la obligación. Este plan demuestra que la verdadera libertad del dar no solo es posible, sino capaz de romper cadenas que durante siglos mantuvieron cautivos los corazones de millones. Imagina un templo lleno de personas libres de culpa, cada una dando desde el corazón, no desde el miedo. Las paredes ya no resuenan con advertencias, sino con historias de transformación. María, que una vez temió no diezmar y perder la bendición, ahora enseña a niños de su comunidad. Juan y Pedro lideran proyectos que cambian vidas. Ancianos, jóvenes y familias enteras participan con alegría, inspirados por el ejemplo de otros. La Iglesia respira como un organismo vivo, donde la gracia mueve la acción y no la obligación. Y allí, en medio de este despertar, resuena la voz de Jesús a través de los siglos. La viuda dio más que todos. La frase ya no es un versículo aislado, sino un principio que guía a cada corazón. La libertad reemplaza al miedo. La generosidad reemplaza a la transacción. La fe se convierte en acción. Lo que antes era un ciclo de manipulación y culpa, ahora es un flujo de amor que multiplica vidas. Este clímax también revela la verdad histórica. Desde los cambistas en Jerusalén hasta los púlpitos modernos, el sistema del diezmo obligatorio siempre intentó reemplazar la dependencia del espíritu por la dependencia del dinero. Hoy, ese ciclo se rompe. Quien entiende que la gracia voluntaria reemplaza la obligación, tiene el poder de liberar a otros, transformar comunidades y redefinir la Iglesia tal como Jesús la soñó. Un lugar de servicio, amor y libertad. Y lo más impresionante, la libertad del dar no solo restaura la relación con Dios, sino que genera abundancia real y sostenible en todas las áreas de la vida. Porque dar desde el corazón
multiplica lo intangible y lo tangible, creando un efecto dominó de fe, esperanza y transformación que ninguna obligación podría lograr. Ahora lo sabes, el diezmo obligatorio que muchos enseñan no es un mandato divino para ti, sino una tradición histórica que, durante siglos, ha mezclado miedo, culpa y control con la fe. La verdad es liberadora y contundente. Dios no mide tu amor por un porcentaje, ni tu obediencia por sobres entregados. La verdadera bendición surge del corazón que da con libertad, gracia y propósito. Es hora de romper cadenas. Es hora de dejar atrás el ciclo que comienza en los cambistas del templo y llega hasta los púlpitos modernos. Culpa, obligación, manipulación. Hoy tienes la oportunidad de decidir por ti mismo. Dar porque amas, servir porque quieres transformar vidas, invertir tu tiempo y recursos porque comprendes que la generosidad no es un pago, sino una expresión de fe viva. El impacto es real. Cuando eliges la libertad del dar, cambias tu vida, tu familia y tu comunidad. La Iglesia se transforma de centro de presión a catalizador de transformación. La fe deja de ser un contrato y se convierte en relación. Y lo más importante, tu corazón se libera de un sistema que nunca debió controlarte. Así que hoy te desafío. Revisa tu motivación. Rompe con la culpa heredada. Involúcrate en acciones que generen cambio y vive la gracia de dar con libertad. La Biblia nunca quiso que el diezmo fuera una cadena. Siempre quiso que la generosidad fuera un reflejo del corazón. Ahora la decisión es tuya. Seguir el ciclo del miedo o abrazar la libertad que Jesús vino a ofrecer. Da desde el corazón. Vive en gracia. Transforma vidas. Y recuerda, la verdadera bendición no se compra, se libera.